Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, como es lógico, quiero agradecer la invitación que me ha hecho Guimó para estar aquí con ustedes durante un ratito, hablando de política española. Esa felicidad de haber venido aquí, es la tercera vez que vengo a Rusia y a Moscú, y me encanta venir, de manera que cualquier pretexto es bueno para hacer un viaje de 6 horas y estar en esta magnífica ciudad. La única pena es que me dan 10 minutos. Y claro, hablar 10 minutos después de haber venido de tan lejos, pues a uno le sabe a poco. No obstante, tienen ustedes el paper, el documento que yo he enviado a Sergei, tiene 35 páginas, da para algo más que 10 minutos y consiguientemente yo voy a hacer una breve síntesis sobre los que considero aspectos más fundamentales. ¿De acuerdo? Al ser la primera intervención la mía, voy a hacer una aproximación de carácter general. El sistema político español, podríamos decir, se caracteriza desde la transición política hasta hoy por asentarse en instituciones fuertes y actores políticos fuertes. Estos serían dos elementos básicos que explican la estabilidad política española a lo largo de 30 años. Instituciones políticas fuertes y actores políticos bien asentados en el sistema político. Esta fue la voluntad de los constituyentes. Los que hicieron la Constitución quisieron que el sistema político descansara sobre un gobierno que tuviera fuertes herramientas para gobernar. La primera de las cuales es ser un gobierno estable, un gobierno que dure 4 años. Esto se consigue también como consecuencia de que los partidos políticos son partidos políticos que en su seno tienen una fuerte cohesión interna. Funciona muy bien el principio de disciplina, el partido se estructura sobre una línea de mandos, los partidos políticos españoles son poco asamblearios y son muy verticales. De manera que esto favorece al mismo tiempo la estabilidad política y, como consecuencia, un alto rendimiento de las instituciones. ¿De acuerdo? El gobierno tiene capacidad para gobernar y el Parlamento funciona como un elemento que apoya al gobierno a través de su mayoría parlamentaria y le fiscaliza o le controla a través de las minorías que se sitúan en la oposición. Pero estas minorías que están en la oposición no tienen una capacidad destructiva. Tienen capacidad de hacer crítica, tienen capacidad de exhibir que puede haber otra forma de gobernar, pero no tienen una capacidad de destrucción del gobierno ni de su estabilidad. De manera que la lógica del sistema es la de instituciones fuertes, actores bien asentados en las instituciones y, por tanto, que el sistema produzca resultados con un alto rendimiento y con una alta capacidad de producción de políticas públicas. Si tuviéramos que poner un ejemplo, si ustedes conocen algo sobre la vida política española, es frecuente que los gobiernos sean gobiernos de minoría. No es frecuente, excepto alguna etapa de Felipe González y una de las 2 legislaturas de Aznar, que el gobierno cuente con mayoría absoluta. Lo normal es que el gobierno cuente con una minoría mayoritaria, pero no con mayoría absoluta. Gobierna a través de pactos, de acuerdos coyunturales con distintas minorías parlamentarias. Bueno, pues un gobierno en minoría, a pesar de estar en minoría, dura normalmente 4 años. Es decir, esto explica que el sistema institucional está pergeñado, está definido, está diseñado dentro de lo que en términos de ciencia política y derecho constitucional se llama parlamentarismo racionalizado, fuertemente racionalizado, que significa concebir poderes ejecutivos con capacidad de gobernar, con instrumentos para gobernar, y poderes legislativos concebidos para que apoyen la función del Ejecutivo y no para que destruyan al Ejecutivo. Por tanto, esta es la lógica del sistema. Sin embargo, y para enlazar un poco con la propuesta que nos convoca a este Congreso, ¿qué sucede en etapas de crisis? ¿Están las instituciones y el gobierno español preparados para responder a una situación de crisis como esta? En términos de estabilidad política y de respuesta, sí.
Esto es lo que yo defiendo en el paper. Como consecuencia de que el modelo parlamentario español, aun siendo un modelo parlamentario, es decir, que el gobierno nace mediante un voto de investidura, dura toda la legislatura, salvo que la oposición tenga capacidad para emitir un voto de censura, por tanto, esta es la lógica del modelo parlamentario, el sistema político español se ha ido presidencializando progresivamente. Es decir, se han ido concentrando una alta capacidad de liderazgo dentro del primer ministro, en el presidente del gobierno, y esta fuerte presidencialización refuerza los elementos, las capacidades de dirección política dentro del sistema y refuerza la capacidad de ejercicio de liderazgo por parte de quien obtiene la mayoría de los respaldos electorales tras las elecciones. Hay una cara, digamos, como contrapunto, y es que esto a lo mejor evidencia una cierta debilidad de los partidos políticos. Frente a esos partidos políticos fuertes a que yo hacía referencia antes, un elevado nivel de concentración de liderazgo en los líderes de los partidos seguramente evidencia también algún progresivo debilitamiento de las estructuras internas de los partidos. La pregunta que cabría hacerse es si este sistema que ha dado tan buenos resultados hasta ahora va a seguir dándolos en el futuro, abriéndose esta doble o triple dimensión. De una parte, la progresiva personalización del ejercicio del poder, tanto en el seno de los partidos como en la política en general, que puede acabar debilitando las estructuras de los partidos políticos, que era un activo que venía existiendo hasta ahora. La segunda dimensión es que la federalización de España y, por tanto, la constitución progresiva de importantes ámbitos de autogobierno en las comunidades autónomas va a tener como consecuencia también la federalización de los partidos políticos. Y esto va a alterar profundamente este principio de cohesión interna y de estructura vertical a que yo venía haciendo referencia anteriormente. De manera que se abren algunas preguntas como consecuencias de la dinámica política que atraviesa el sistema político español y que hace que en el futuro puede que las cosas no sigan siendo como lo han sido hasta ahora, sino que a través de la nueva configuración del poder territorialmente hablando, la federalización de España o la consolidación del Estado autonómico, de una parte, y la excesiva personalización de la política en manos de líderes cada vez más fuertes que evidencian estructuras cada vez más débiles, alteren la estabilidad y los elementos positivos que el sistema político ha venido dando desde 1978 hasta la actualidad. Y consiguientemente, a lo mejor nos encontramos en un momento en el que España se encuentre con algunas mayores dificultades para responder a una crisis global o una crisis económica como la que tenemos delante. Uno de los elementos que hoy están sobre la mesa es que el presidente del Gobierno ha adoptado con su Ejecutivo y con el respaldo de una buena parte del Parlamento una política de recorte presupuestario, ¿no? Una política de racionalización del gasto. Pero esta política es una política que solamente compete a la competencia del poder central del Estado, pero no a las competencias de las 17 comunidades autónomas, que pueden no hacer caso, pueden no obedecer la política que emana del Ejecutivo Central, y puede haber 17 políticas autonómicas de carácter económico que no son de contención del gasto. Esto requiere reforzar los elementos de una democracia consociativa, de una democracia de negociación, para que las unidades territoriales, construyan una política nacional de conjunto y no que cada una de las comunidades autónomas siga su propia política, pero no la política que dicta el Gobierno, porque el Gobierno no tiene competencias para hacerse obedecer unilateralmente por parte de los entes autonómicos. De manera que hay ahí, la explicación. Este es lo que trato de proponerles a ustedes en el papel que he entregado a Serguei para que distribuya. Trato de proponer un análisis de los efectos benéficos de una determinada forma de organización y del punto de quiebra que puede darse con la constitución del Estado autonómico, con la
aprobación de los estatutos de autonomía de segunda generación, que son los que se están aprobando ahora, que profundizan mucho el autogobierno, que va a exigir una fuerte capacidad de desarrollo de prácticas consociativas entre el Poder Central y las comunidades autónomas, y que va a alterar necesariamente la configuración de los viejos partidos políticos, ahora ya cada vez más federalizados, y consiguientemente tendrá que tener lugar una nueva forma de ejercicio del poder basado fundamentalmente en la negociación. Para aquellos de ustedes que se asoman en España con alguna frecuencia a través de los medios de comunicación, sabrán que para la gestión interna de los partidos políticos el agua es un problema. Hay comunidades autónomas secas y comunidades autónomas húmedas. Hay comunidades autónomas que necesitan agua y otras que son excedentes de agua. Pero la distribución del agua en todo el territorio nacional es un problema en el que no todo el mundo está de acuerdo, incluso dentro del mismo partido. Cuando el partido gobierna en el Estado y gobierna en la comunidad autónoma, una comunidad autónoma no quiere enviar agua a otra, aunque sean del mismo partido. Es decir, la federalización del sistema y la gestión de las políticas públicas en las que no es pacífico el acuerdo entre distintas comunidades autónomas tendrá que dar lugar seguramente a una nueva forma de organización interna dentro de los partidos, y este es el punto que yo creo bastante sugerente que les planteo a ustedes en el paper, y que espero, no digo ahora porque si no se los han distribuido ustedes no lo han leído, pero que espero que una vez que lo hayan leído podamos intercambiar opiniones a través del correo electrónico para aquellos de ustedes que tengan interés en estos temas, naturalmente. No sé si he consumido los 10 minutos. ¿Estoy bien? Todo bien. Pues adelante. Yo, por mi parte, he terminado. Por favor, hay preguntas. Habíamos quedado en que las preguntas serían al final, ¿no? De los tres. Ahora, que has cambiado de idea. Vale, vale. Después, durante el intercambio de opiniones, contestaré. Me parece es mejor. Yo tengo una pregunta, Adelante. Juan Luis, sobre la Constitución del año 78. La Constitución fue el resultado de un consenso y jugó un papel muy positivo. Pero pasaron 32 años. La realidad ahora en España es otra. Algunos artículos, desde mi punto de vista, han caducado. Son caducos. Se puede interpretar algunos artículos de Constitución de modo diferente, de manera ambigua. Algunos son indefinidos. Esto fue del comienzo, pero ahora es obvio que hay que renovar. Para mí, es mi punto de vista. ¿Cómo es su punto de vista sobre este asunto? ¿Y hay alguna discusión entre expertos, entre políticos españoles sobre este problema? Sí, sí lo hay. Pero después, ¿sí? Vamos a intercambio de opiniones después de 4. ¿Mejor o no? ¿O ahora? Ahora, contestar. Sí, muy bien. Por favor, ahora. La asamblea dice que ahora. En España ahora mismo está abierto el tema de la pertinencia o no de la reforma de la Constitución. Es verdad que todos los elementos que opinan sobre la conveniencia de la reforma hablan siempre de una reforma controlada. Por tanto, una reforma puntual sobre aspectos concretos. Y además una reforma que se pondría en marcha una vez que previamente haya conocimiento claro de que hay acuerdo en el límite de la reforma. Es decir, dense cuenta de cuál es el nivel de prevención que los españoles tienen para abrir la caja de la reforma constitucional. Todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución ha dado muy buen resultado y ha generado un sistema muy estable, con una alta capacidad de producir resultados y rendimientos, como acabo de decir antes. Por tanto, sin embargo, y eso es compatible con que el tema de la Unión Europea, el tema de la herencia por parte de mujeres en el orden sucesorio de la corona, el tema del nivel de autogobierno, es decir, hay varios temas que podrían ser retocados en la Constitución y por tanto que pudiera la Constitución ser mejorada en su capacidad de responder a las necesidades de hoy, que no son las de hace 30 años. Por tanto, todo el mundo está de acuerdo en que hay que retocar algunos aspectos de la Constitución, punto 1.
Punto 2. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que acotar perfectamente qué es lo que hay que intervenir, como si fuera un cirujano, de precisión, de microcirugía. Y 3. Todo el mundo está de acuerdo en que no debe abrirse la reforma hasta que no se sepa de antemano cuál es el punto de consenso o de acuerdo para llegar al final. Por tanto, todo el mundo está de acuerdo en que no queremos aventuras reformadoras y que la reforma será cuando se tenga claro que el objetivo va a cumplirse. Pero es verdad que hay artículos que no están muy bien definidos, pero no todas las constituciones tienen artículos muy bien definidos. Incluso es una ventaja que haya artículos no muy bien definidos porque genera un cierto margen de maniobra. Genera un espacio dentro del cual puede uno moverse con bandas interpretativas. Ahora mismo una buena parte de la reforma de los estatutos de autonomía, el de Cataluña entre otros, se están haciendo desde la presunción de que una interpretación muy generosa de la Constitución permitiría un nivel de autogobierno muy grande por parte de las comunidades autónomas. Una interpretación más restrictiva permitiría un desarrollo más restrictivo de los estatutos. Bueno, esa indefinición en este sentido es muy positiva. Por tanto, no siempre es bueno precisar en exceso en las constituciones porque te quita margen de maniobra.